Alejandro sintió el mundo derrumbarse cuando su padre abrió la puerta del apartamento y lo encontró besando a Miguel en el sofá. El grito de horror de su madre resonó como un trueno. Y en ese instante, la vida que había construido con tanto cuidado se hizo trizas. Expulsado de casa esa misma noche, con solo una mochila en la espalda, Alejandro se vio obligado a confrontar no solo su identidad, sino las consecuencias de un amor que la sociedad aún juzgaba con dureza. Madrid bullía bajo el sol de verano. Pero para Alejandro, la ciudad parecía un laberinto de sombras. Había crecido en una familia conservadora, donde las tradiciones católicas dictaban cada decisión. Su padre, un empresario exitoso, siempre había insistido en que el éxito se medía por el matrimonio, los hijos y la reputación intachable. Alejandro, a sus 25 años, había seguido el guión, estudiaba periodismo en la Complutense. Trabajaba en un periódico local y fingía interés en las citas con chicas que sus amigos le presentaban. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Miguel apareció como un torbellino. Lo conoció en un café cerca de la Gran Vía, durante una entrevista para un artículo sobre derechos laborales. Miguel, de 28 años, era un abogado especializado en casos de discriminación, con una presencia que irradiaba confianza y calidez. Sus conversaciones empezaron inocentes, pero pronto se convirtieron en encuentros clandestinos, llenos de risas robadas y toques sutiles que aceleraban el corazón de Alejandro. Aquella noche fatídica, habían decidido arriesgarse. Miguel había cocinado paella en su pequeño apartamento. Y entre copas de vino, el beso surgió natural, inevitable. Pero el destino intervino cruelmente. Los padres de Alejandro, que vivían en las afueras, habían decidido visitarlo por sorpresa para celebrar su cumpleaños anticipado. La puerta se abrió sin aviso, y el caos estalló. ¿Qué demonios es esto?, bramó su padre, con el rostro enrojecido de ira. Su madre se llevó las manos a la boca, lágrimas brotando mientras murmuraba oraciones. Miguel intentó calmar la situación, pero fue en vano. Alejandro fue arrastrado fuera, insultado y repudiado. «No eres mi hijo», le espetó su padre antes de cerrar la puerta para siempre. Solo en la calle, Alejandro llamó a Miguel, quien lo recogió en su coche. «Ven conmigo», le dijo. Y Alejandro aceptó, sin saber que ese era solo el comienzo de una tormenta mayor. Instalado temporalmente en el apartamento de Miguel, en el barrio de Malasaña, Alejandro luchaba con oleadas de culpa y rabia. ¿Por qué no había sido más cuidadoso? ¿Valía la pena este amor por el precio de perder a su familia? Miguel, por su parte, intentaba ser el pilar de apoyo. Había salido del armario años atrás, enfrentando su propia batalla con una familia que lo aceptó a regañadientes. «Esto pasará», le aseguraba. Pero Alejandro dudaba. Cada llamada ignorada de su hermana, cada mensaje borrado de sus amigos de la infancia, profundizaba la herida. Días después, la presión social comenzó a manifestarse. En el trabajo, rumores circulaban. Un compañero, que lo había visto con Miguel en un bar, dejó caer comentarios sarcásticos durante una reunión. Cuidado con las amistades, Alejandro. No vaya a ser que te confundan. El editor, un hombre de ideas tradicionales,
Lo miró con recelo. Y pronto Alejandro notó que le asignaban menos tareas importantes. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba bolsillos de intolerancia, especialmente en círculos conservadores. Alejandro se sentía expuesto, vulnerable. Decidió confrontar a su familia. Pero la reunión en un café neutral fue un desastre. Su padre lo acusó de traicionar sus valores. Su madre lloró pidiendo que se curara con terapia. Esto es una fase, hijo. Influenciado por esa gente. Alejandro salió destrozado, cuestionando si su amor por Miguel era egoísta. Miguel, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su bufete lo presionaba para mantener una imagen impecable. Y ayudar a Alejandro lo ponía en el punto de mira. Un cliente importante. Un empresario católico. Amenazó con retirar su caso si se enteraba de ciertas preferencias. Miguel tuvo que elegir, apoyar a Alejandro o salvaguardar su carrera. Optó por lo primero. Pero el costo fue una promoción perdida. No importa, le dijo a Alejandro. Pero en sus ojos se veía el sacrificio. La relación se tensaba, discusiones surgían por nimiedades. Pero debajo latía el miedo a perderlo todo. A medida que pasaban las semanas, Alejandro encontró un aliado inesperado, su prima Lucía, quien lo contactó en secreto. No todos pensamos como ellos, le dijo en un parque. Lucía reveló que la familia estaba dividida, algunos tíos lo apoyaban en silencio. Pero el patriarca dominaba. Esto dio esperanza a Alejandro. Pero también avivó el conflicto interno. ¿Debería pelear por reconciliarse o cortar lazos definitivos? Una noche, tras una pelea con Miguel sobre mudarse juntos, Alejandro caminó solo por las calles, reflexionando. Se dio cuenta de que su amor no era una elección, sino parte de él. Pero el precio era alto: aislamiento, inseguridad financiera y la constante batalla contra el prejuicio. El clímax de esta primera etapa llegó cuando Alejandro recibió una carta de su padre, una demanda por daños morales a la familia, alegando que su conducta desviada manchaba el apellido. Era absurda, pero simbólica. Miguel, como abogado, la desestimó. Pero el golpe emocional fue devastador. Alejandro se quebró, llorando en brazos de Miguel. Quizá debamos parar, murmuró. Pero Miguel lo abrazó fuerte. No. Lucharemos. Así terminaba el primer capítulo de su Odisea, con la promesa de resistencia. Pero el peso de las decisiones pendientes. La venganza familiar no tardó en escalar. Alejandro descubrió que su padre había contactado a su jefe, inventando excusas sobre su inestabilidad emocional para que lo despidieran. Sin empleo, dependía completamente de Miguel, lo que generaba fricciones. No quiero ser una carga, le dijo una mañana, mientras preparaban café en la cocina iluminada por el sol madrileño. Miguel negó con la cabeza. Pero en su interior, el estrés crecía. Su propio trabajo peligraba, colegas susurraban sobre su pareja problemática. En busca de independencia, Alejandro empezó a freelancear, escribiendo artículos sobre derechos LGTB para revistas independientes. Uno de ellos, sobre discriminación en familias tradicionales, se viralizó en redes. Recibió mensajes de apoyo,
Pero también amenazas anónimas. Maricón. Vuelve al armario. Decían algunos. Esto lo impulsó a unirse a un grupo de apoyo en Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí conoció a otros hombres con historias similares, rechazos, terapias forzadas, incluso violencia. Estas sesiones lo fortalecieron. Pero también avivaron su ira contra la sociedad que permitía tales injusticias. Miguel, por su lado, enfrentaba un dilema ético en su bufete. Un caso involucraba a un joven gay demandado por su familia por influencia perniciosa en un sobrino. Recordaba demasiado a la situación de Alejandro. Defendió al chico con pasión, ganando el caso, pero ofendiendo a socios conservadores. Estás politizando el trabajo, le advirtieron. Miguel sacrificó una bonificación, priorizando sus principios. Por ti. Lo haría 1000 veces. Le confesó a Alejandro una noche, bajo las luces de la Puerta del Sol. Pero Alejandro notaba el agotamiento en sus ojos. La tensión culminó en una cena con amigos de Miguel. Uno de ellos, un viejo compañero de universidad llamado Carlos, coqueteó abiertamente con Miguel, ignorando a Alejandro. Siempre fuiste el soltero codiciado, bromeó Carlos, tocándole el brazo. Alejandro sintió celos irracionales, exacerbados por su vulnerabilidad. De regreso a casa, explotó: ¿te arrepientes de estar conmigo? Miguel negó, pero admitió el cansancio. Es duro, Ale. Pero te amo. Esa noche hicieron las paces. Pero la semilla de la duda se plantó. Mientras tanto, la familia de Alejandro tramaba en silencio. Su hermana mayor, Elena, lo llamó inesperadamente. Papá está enfermo. Un infarto leve. Quiere verte. Alejandro dudó: ¿era una trampa emocional? Miguel lo animó a ir, pero con precaución. En el hospital, el reencuentro fue tenso. Su padre, pálido en la cama, lo miró con mezcla de rabia y arrepentimiento. Esto es por tu culpa. El estrés que causaste. Alejandro replicó: no. Es por tu intolerancia. Su madre intervino, suplicando reconciliación. Pero Elena reveló la verdad: el padre había desheredado a Alejandro, transfiriendo todo a ella. Era un golpe bajo. Una traición financiera que lo dejaba sin red. Devastado, Alejandro regresó y confrontó a Miguel sobre sus propios sacrificios. Estás perdiendo todo por mí. Miguel admitió que sí, pero que valía la pena. Sin embargo, en una discusión acalorada, Miguel cometió un error: mencionó que había rechazado una oferta de trabajo en Barcelona para quedarse. Alejandro se sintió culpable, proponiendo una pausa. Necesito espacio para no arrastrarte. Miguel se negó, pero la grieta se ampliaba. En el grupo de apoyo, Alejandro conoció a Javier, un activista de 30 años, carismático y abierto. Javier lo invitó a una manifestación contra la homofobia. Allí, entre pancartas y cánticos, Alejandro sintió empoderamiento. Pero Javier flirteó sutilmente, ofreciéndole consuelo. No estás solo, le dijo. Alejandro rechazó.
leal a Miguel. Pero la tentación de una vida sin complicaciones lo tentó. El punto de quiebre llegó cuando Miguel recibió una llamada anónima: «Deja a Alejandro o perderás tu licencia». Era un bluff. Pero realzó el peligro. Investigando, descubrieron que el padre de Alejandro había contratado a un detective para espiarlos. La paranoia invadió su relación. Una noche, Miguel explotó: «Tu familia nos está destruyendo». Alejandro, herido, salió dando un portazo. Caminando por el retiro, Alejandro reflexionó sobre sus elecciones. ¿Era el amor suficiente para justificar tanto dolor? Encontró a Lucía nuevamente, quien le aconsejó pelear legalmente por su herencia. No dejes que te roben tu futuro. Inspirado, Alejandro decidió demandar a su familia por discriminación. Miguel, al enterarse, lo apoyó. Pero con reservas: esto los enemistará para siempre. Alejandro asintió: ya lo están. Así, la batalla legal comenzó, intensificando el drama. Alejandro sacrificaba su paz mental, Miguel su estabilidad. Cada decisión tenía un precio. Y el amor se ponía a prueba en el fuego de la adversidad. La demanda contra su familia fue un terremoto. Alejandro, con Miguel como abogado, presentó cargos por discriminación y manipulación emocional. El Tribunal de Madrid aceptó el caso. Pero el proceso fue agotador. Testimonios revelaron la hipocresía familiar: el padre había donado a causas conservadoras anti-LGTB, mientras ocultaba sus propios secretos. Durante una audiencia, Elena testificó a favor de Alejandro, traicionando a sus padres. «No puedo ver a mi hermano sufrir más», declaró, rompiendo la unidad familiar. El escándalo se filtró a la prensa. Alejandro, irónicamente, se convirtió en el centro de su propio artículo. Periodistas lo acosaban. Y en redes se dividían opiniones: unos lo veían como héroe, otros como traidor ingrato. La presión social pesaba: amigos de antaño lo bloqueaban. Pero ganaba aliados en la comunidad LGTB. Miguel, exhausto por preparar el caso, cometió un error: en una reunión con el juez, reveló inadvertidamente un detalle confidencial sobre la salud del padre, lo que casi descalifica el proceso. Fue un lapsus. Se disculpó. Pero Alejandro dudó de su compromiso. La relación pendía de un hilo. Noches de insomnio. Discusiones sobre lealtades. Miguel confesó: a veces me pregunto si vale la pena. Alejandro, herido, buscó refugio en Javier. En una cena amistosa, Javier lo besó. Alejandro se apartó. Pero la culpa lo carcomió. ¿Era esto traición? Regresó a casa y lo confesó a Miguel, quien reaccionó con furia fría. Necesito tiempo, dijo, mudándose temporalmente con un amigo. Solo. Alejandro enfrentó el abismo. Reflexionaba sobre matices morales: ¿era correcto demandar a su sangre? ¿El amor justificaba herir a otros? En el grupo de apoyo, compartió su dilema, recibiendo consejos divididos. Algunos decían: corta y avanza. Otros: reconcíliate. Meanwhile, su madre lo visitó en secreto. Llorando, admitió: te quiero, pero no entiendo. Alejandro la abrazó.
vislumbrando esperanza. Pero ella suplicó retirar la demanda. Papá no lo resistirá. Era un chantaje emocional. Y Alejandro rechazó, pagando con más aislamiento. Miguel, en su exilio autoimpuesto, reevaluaba. Recordaba su salida del armario, rechazo inicial. Pero eventual aceptación. ¿Podía abandonar a Alejandro ahora? Decidió volver. Pero encontró a Javier saliendo del apartamento. Celos estallaron. ¿Me reemplazaste tan rápido? Alejandro explicó la inocencia. Pero la confianza se rompió. Pelearon, acusándose mutuamente de egoísmo. Miguel gritó, sacrificaste nuestra relación por venganza. Alejandro replicó, tú me empujaste a esto. El juicio avanzaba. En la corte, el padre testificó, pintando a Alejandro como rebelde influenciado. Pero Lucía presentó evidencias, correos donde el padre planeaba corregirlo. El juez falló a favor de Alejandro, ordenando compensación financiera y disculpas públicas. Victoria amarga, la familia se desintegró. Elena se mudó. La madre se distanció. Alejandro ganó dinero. Pero perdió raíces. Con el caso cerrado, intentó reconciliarse con Miguel. Lo encontró en un bar, bebiendo solo. ¿Te necesito?, le dijo. Miguel, con ojos cansados, aceptó. Pero con condiciones, terapia de pareja. Límites claros. Regresaron juntos. Pero las cicatrices permanecían. Alejandro dejó el freelancear controvertido, optando por periodismo neutral. Miguel ascendió en un bufete progresista. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácil. En una fiesta, un excliente de Miguel los insultó públicamente. Putos. Arruinan familias. Miguel defendió. Pero terminó en una pelea. Herido. Cuestionó, ¿cuándo acabará? Alejandro, en terapia, exploraba su trauma, el conflicto interno entre identidad y lealtad familiar. Realizó que sus decisiones, aunque dolorosas, eran necesarias para autenticidad. Javier reapareció, ofreciendo amistad platónica. Alejandro aceptó. Pero Miguel desconfiaba. Una noche, Miguel encontró mensajes ambiguos en el teléfono de Alejandro. ¿Me mentiste? Era un malentendido. Pero la paranoia creció. Decidieron una pausa real, mudándose separados. Alejandro alquiló un piso en Lavapiés. Reflexionando en soledad, escribió un libro sobre su experiencia, canalizando el dolor en arte. El punto álgido llegó en el Orgullo de Madrid. Alejandro marchó solo, sintiendo libertad mezclada con vacío. Vio a Miguel en la multitud, besando a otro. El corazón se le partió. ¿Era esto el fin? Confrontó, pensé que luchábamos. Miguel admitió, necesitaba sentirme vivo de nuevo. Traición mutua. Daños irreparables. Alejandro se hundió en depresión, cuestionando todo. ¿Sus elecciones fueron correctas? La sociedad lo aplaudía como icono. Pero personalmente, pagaba caro. La revelación en el Orgullo fue el catalizador final. Alejandro, herido,
Cortó contacto con Miguel. Se enfocó en su libro. Sombras de un amor prohibido, que se publicó con éxito moderado. Críticos lo alabaron por su crudeza, exponiendo las grietas en la España moderna, progreso legal versus prejuicios arraigados. Pero el éxito no llenaba el vacío. Noches solitarias. Recuerdos de toques perdidos. Meses después, su madre lo buscó. Papá falleció. ¿Anunció? El infarto final. Agravado por el estrés del juicio. ¿Culpa invadió a Alejandro? ¿Sus acciones lo mataron? En el funeral. Enfrentó miradas acusadoras. Elena lo abrazó. Hiciste lo que debías. Pero la madre, viuda ahora, lo culpó. Tu egoísmo nos destruyó. Alejandro replicó, vuestra intolerancia lo hizo. Salió del cementerio con peso en el alma, debatiendo moralidad, venganza o justicia. Sin Miguel. Exploró citas casuales, pero nada llenaba. Javier lo invitó a una relación abierta, pero Alejandro rechazó, anhelando profundidad. Reflexionaba sobre sacrificios, había perdido familia, carrera estable, amor, por autenticidad. ¿Valió la pena? En terapia. Concluyó que sí, pero con matices. La sociedad evolucionaba, pero el cambio costaba vidas emocionales. Miguel, meanwhile, regretaba. Su fling fue efímero, extrañaba a Alejandro. Intentó contactarlo, pero fue bloqueado. En su nuevo bufete, defendía casos LGTB con pasión renovada, inspirado por su historia. Un día, vio el libro en una librería y lo compró. Leyéndolo, lloró por los daños mutuos. Decidió escribir una carta, fui cobarde. Te amo aún. Alejandro la recibió, debatiendo responder. En una conferencia sobre derechos. Se reencontraron. Miguel se acercó, lo siento. Conversaron horas, desentrañando errores. Alejandro admitió su parte, fui impulsivo. Miguel, yo. Protector en exceso. Decidieron intentarlo de nuevo. Con madurez. Mudaron juntos a un piso en Salamanca, construyendo sobre ruinas. Pero desafíos persistían. Amigos cuestionaban, ¿no aprendiste? Sociedad murmuraba. En una cena familiar con Elena, quien los apoyaba, surgió tensión cuando un tío comentó, esto es contra natura. Alejandro defendió calmado, pero internamente dolía. Miguel lo respaldó, solidificando su vínculo. El tiempo curó heridas. Alejandro ascendió en periodismo, Miguel en abogacía. Adoptaron un perro, simbolizando compromiso. Pero en quietud. Reflexionaban sobre precios pagados, familias rotas, amistades perdidas, traumas duraderos. La historia culminó en una boda discreta, rodeados de aliados. Votos incluyeron promesas de resiliencia. Pero Alejandro, mirando a Miguel, se preguntaba si todo fue inevitable. ¿Fue correcto priorizar el amor propio sobre los lazos familiares? ¿O el perdón incondicional habría evitado tanto sufrimiento?